Estamos con el profesor Jim Kuss de la Universidad de California en Fresno. Jim es un geógrafo que fue probablemente uno de los primeros pioneros en el estudio no solamente ambiental, de sistemas de irrigación y de un conjunto de cosas que tienen que ver con el desarrollo, pero también con el final de las sociedades que habitaron la costa norte del Perú. Jim, en tus estudios te has topado, me imagino, con frecuencia con el problema de que estas sociedades pudieran en algún momento frenar, parar o incluso cortar abruptamente su desarrollo. Por ejemplo, in Chicama and Moche, we have examples from the Intervalley Canal where they started construction and ended construction. My argument has always been that was because of a sequía, a drought, that caused them to need to build, and then when the drought was over, they stopped and went on to other things. Ustedes exploraron una cosa que últimamente no se ha hecho mucho y es el efecto que pudieron haber tenido los terremotos. ¿Todavía piensas tú que el movimiento de las placas tectónicas puede haber tenido un efecto devastador? Yeah, I think that, well, first I should say I was in the earthquake in May of 1970 in Trujillo, and so I know very much the effects of these disasters. But clearly the problem with irrigation would be very, very severe, because if you have uplift of the plates, canals that were flowing very nicely now flow uphill, or would have to flow uphill because of the uplift. And there would have to be a total change in the agricultural system with just a little bit of uplift. Ahora, también se exploró mucho en esta época esta cadena y secuencia de eventos, la lluvia, ¿no es cierto?, la deposición en el mar de los sedimentos, su regreso como arena a las playas y luego la introducción de las arenas en los valles que producen la desertificación. ¿Tú crees que todavía eso puede haber tenido también este carácter devastador, de una magnitud muy fuerte? Yeah, and I think part of the problem is that we should look to some of the modern examples as to what's happened in some of the countries around the world with tsunamis, in Indonesia, with the hurricane in New Orleans in the United States, earthquakes in various places like in Haiti recently. Some countries have been able to come back very nicely from those and develop and use that as a way of moving ahead. Other countries have not responded very, very well. New Orleans in the United States is an example of problems continue after 4 years. Haiti looks to be a disaster that will be for a long time. Other countries have progressed very nicely and have used an event like that to move ahead. Ok, estamos con Steve Burgett, profesor de la Universidad de Texas e investigador del Museo Etnográfico de Ginebra. Steve es uno de los más reconocidos mochicólogos y ha trabajado no solamente en la Huaca de la Luna, sino en Huancaco, en el Valle de Virú, y recientemente en Úcupe, en el Valle de Saña. Steve, estamos en el Cerro Chepén, uno de los sitios mochica tardío más importantes, una fortaleza impresionante que se alza en lo alto de una montaña y además amurallado de una manera que realmente refleja que los mochicas estaban preocupados por algo. Es decir, tuvieron la mala fortuna, supuestamente los mochicas, de que el clima se puso realmente malo. ¿Tú crees que eso puede haber sido la causa que hizo colapsar a la sociedad mochica? La gente no le gustan las cosas complejas, ¿no? Las historias complejas. Entonces, de pensar que solamente un niño va a hacer colapsar completamente una cultura es una cosa casi sexy por algunas personas. Le parece por ellos que es una explicación muy sencilla, pero que da la razón al evento, ¿no? La madre de todas las catástrofes ha sido y es últimamente los niños, lo que llaman en inglés el ENSO, ¿no es cierto? Porque al niño se le atribuye últimamente por la frecuencia de 2 niños en el 83 y en el 97 se dice pues que el niño fue realmente lo que acabó con estas sociedades. ¿Tú crees que realmente el niño puede haber sido absolutamente devastador? Some of the stuff that we did in the 1970s suggests that there was a mega El Nino somewhere around 600 AD. And that may correspond with the decline of at least the southern Moche. So we know how bad Niños were when I began my research. The Nino of 1925 that destroyed Lambayeque was always talked of as the worst El Nino. 1983 was
worse, was peor. The one in 1997, 98, much, much worse. So, and also I think one of the things that we see from the events of the 80s and the 90s is that El Niños are more local than we always thought. One valley will have a very, very bad effect and another valley is not so badly affected. Los estudios más recientes también demuestran que los niños, así como son catástrofes, son inmensas oportunidades. I think one of the things that probably happened right after an El Nino is that people from the Sierra most likely brought down their llamas to graze on the lomas that came from the El Nino, and that may have increased the contact between Sierra and coast in the period right after an El Nino. Acá hemos encontrado, ya en la excavación que estamos haciendo en San José de Moro, puedes ver la enorme cantidad de llamas que era mucho más frecuente de lo que antes habíamos pensado, ¿no? De lo que yo conozco, no hay un solo evento que puede destruir una cultura. Es decir, que hay varias cosas que vienen al mismo tiempo. Y una de ellas, por lo menos, es que tú tienes condiciones sociales que permiten a un momento quizás de que los eventos ecológicos van a influir más en esta cultura. Es decir, que ¿por qué los mochis van a colapsar a un momento con un evento que ellos han conocido varias veces en su historia, ¿no? Claro, por ejemplo, tus propias excavaciones en la plataforma 2 de la Huaca de la Luna, ¿no? Básicamente reflejan eso, ¿no? Bueno, lo que encontramos especialmente en la Plaza 3A y la plataforma 2 es un complejo sacrificial dentro de la cultura mochica, pero un complejo sacrificial dedicado al fenómeno del niño, y además la iconografía, la regalia de los jefes está también ligados a animales y a temas relacionados a los eventos del niño. El niño no es por los mochis una cosa que es fuera de su cultura, es una cosa que ellos conocen muy bien. ¿Pero es catastrófica? Catastrófica, sí, puede ser catastrófico de vez en cuando, pero como sabes ustedes son peruanos, ustedes han conocido varios el niño desde su nacimiento, y como se ve en la costa norte, el niño puede golpear una parte del valle y dejar la otra parte casi sin lluvias. Es decir, que el efecto del niño es muy difícil de entender bien, ¿no? Finalmente tú eres un científico social, ¿no? Y en estas ecuaciones donde la naturaleza se vuelve en contra del ser humano, pareciera que el ser humano es un sujeto un poco inerme, esperando que le caiga un poco la maldad del cielo. I think one of the interesting things of how we should think about this is to maybe look at the history of kings in Europe or Asia that we know about, and some kings are conservative and some kings are more liberal or more open to change. And if we happen to have had a Niño with a king who was open to change and could respond in a favorable way, we may well have had very good progress. On the other hand, if we were at a period of time when the domination in the culture was more conservative, either with the priests or with the leaders politically or militarily, they may have reacted in a more negative way or a more conservative way and not adapted to the changes. ¿Por qué las sociedades caen en un momento en el que aparentemente todo está yendo bien? Los edificios están en perfecto estado, pintados, ¿no es cierto? Tú ves los templos, las ciudades están funcionando, pero sobre todo la parte ritual, la parte que está relacionada con esta performance, ¿no es cierto? Siempre se ha dicho que los sacerdotes mayas terminaron de decorar sus templos, los dejaron en perfecto estado y por alguna razón desconocida decidieron irse al bosque y desaparecer, ¿ya? Y dejaron sus templos en perfecto estado. Y por eso hablamos de un colapso, porque suponemos que no fue un proceso, digamos, lento y pausado, sino fue un rápido abandono, ¿no? De ahí el criterio del colapso. ¿Por qué? Porque cuando hay amenazas, hay dos posibilidades que el gobierno puede seguir, ¿no? Uno es ellos pueden adaptarse a la amenaza. Segundo, lo que normalmente pasa cuando hay un colapso es que continúa a ser la misma forma de gobierno que tiene antes, pero con más recursos. Entonces, si el centro ceremonial fue el centro del gobierno, más y más y más recursos están gastando sobre este tema. Y entonces, antes del colapso, tiene estos templos construidos perfectos, bien pintados, etc. Porque todos los recursos de las sociedades
están gastando en estos espectáculos y representaciones teatrales. O sea, digamos que las sociedades tratan de hacer lo que saben hacer. Así es. O sea, y lo hacen exageradamente. ¿Por qué este énfasis final en la representación? Porque yo creo que está tratando de hablar con los dioses, ¿no? Es un proceso exagerado, pero puede durar muchos años antes del colapso final, ¿no? Porque finalmente no hay suficientes recursos para mantener este nivel de ceremonias, de representaciones. En este momento, los arqueólogos pueden ver el colapso, ¿no? Aquí en Cerro Chepén lo que podemos ver es una fortaleza, y la fortaleza nos parece indicar que cerca del año 850, cuando todo termina, la violencia se ha realmente intensificado. Porque, o sea, no por nada la gente construye cosas como las que vemos aquí. No solamente en la parte alta, en el tope de una montaña, sino además con tremendas murallas defensivas. Entonces, ¿tú crees que la violencia, algo en lo que fueron estas sociedades, explica cómo la violencia pudo generalizarse de esta manera? Hay probablemente presiones sociales adentro del sistema, es decir, que van a necesitar las mejores tierras, ya están acaparadas, ya. Entonces la gente tiene que moverse alrededor en tierras que no producen tanto, y quizás eso también es el reflejo de la presión social que va a influir sobre la violencia, ¿no? La violencia yo pienso que es la respuesta a una falta dentro del sistema, es que a un momento ya no hay otras maneras de conducir las relaciones sociales y hay que pasar a la guerra, ¿no? La guerra no es la primera cosa que tú piensas, porque si ganas vas a perder de cualquier manera, vas a perder miembros, vas a tener que invertir para construir esas cosas que son increíbles. Vamos a ver, vamos a seguir trabajando en estas cosas porque creemos que la pregunta es esencial, porque finalmente es una pregunta que no solamente se hace al pasado, ¿no? ¿Nuestras sociedades van a colapsar? Well, ultimately, and when is the question. But we know that virtually every culture that we've had in the world has not lasted forever. So. The United States may be on decline or maybe not. Brazil may be on the rise or maybe not. China appears to be on the rise. What will happen? If I could predict the future, I would buy lottery tickets.